Entonces, como le digo, la rapidez, bueno, la exactitud va a depender de cuántas iteraciones tú le permitas a tu programa dar para que te dé una solución completa. Pero todo se basa en matrices. De hecho, en Python, por ejemplo, uno de los más famosas librerías para reconocimiento de imágenes, por ejemplo, es OpenCV, ¿no? OpenCV a todas las imágenes lo recibe como matrices y todas las modificaciones o funciones que tengas para modificar alguna imagen son transformaciones lineales en matrices, ¿de acuerdo? En matrices. Inclusive cortar una imagen ahí es separar una matriz en dos matrices, ¿ok? Cambiar de color también es multiplicar una matriz por la matriz que corresponde a la imagen. Ok, entonces, matrices, digamos, para mí, por ejemplo, es una de las más importantes que uno debería aprender, ¿no? Si es que en algún momento va a tener que lidiar con imágenes y no solamente con imágenes, ¿no? En general, en gráficos por computador, por ejemplo, gráficos en 3D son matrices. También la forma como posiciona la cámara, ¿no? Eso está determinada por una matriz. La forma como tú vas a rotar una imagen también ¿no? Está dada por una matriz. Todo, ¿no? Se basa en matrices. Porque, bueno, matrices facilitan muchísimo las formas como se hacen los cálculos, ¿no? Para que al final de cuentas, no, al momento de renderizar, pues me renderice una imagen bastante asemejada a la que uno ha pensado hacer, ¿no? Y claro, solo que, por ejemplo, para gráficos por computador, en el caso de 3D, pues cada imagen uno tiene que renderizarlo como un conjunto de triángulos, ¿no? Y ahí también entra a tallar un poco de regresión lineal para colorear y toda la cosa, ¿no? De hecho, nosotros al momento de finalizar lo que es matrices, vamos por lo menos, a modo de cultura general para el curso, ¿no? Porque yo sé que ustedes lo van a ver después de manera un poco más fuerte, ¿no? Vamos a ver algunas de las aplicaciones de matrices también, ¿no? A gráficos por computador, porque ahí en gráficos por computador también vamos a ver, ¿no? La matriz posición, ¿no? La matriz que me ayuda a calcular las proyecciones de las sombras, ¿ok? Muy bien. En economía y finanzas, ¿no? También está bastante vigente las aplicaciones de matrices. Claro, dirán, profesor, ¿cómo yo voy a ver la aplicación de una matriz en economía y finanzas si yo no veo que yo necesite sumar matrices no sé, para tener una ganancia o para ver, ¿no? Cuánto realmente necesito invertir para que me dé el valor óptimo? Bueno, tal vez okay, no lo vas a ver tan tan básico de esa manera, sino que, por ejemplo, existen algunas matrices que ya dieron, ¿no? Como, como, como resultado, ¿no? Un premio Nobel a un matemático famoso que es John Nash, ¿no? Que eh, lo que él utilizaba era matrices para representar a juegos, ¿no? Entonces John Nash, utilizando matrices, encontró una manera óptima de representar un juego y al momento de organizar una estrategia, pues lo único que tenía que hacer es darle una operación, ¿no? A esa matriz, una operación que debería hacerse con esa matriz, ¿no? Hay una matriz famosa que he conocido como matriz de Leontief, ¿no? Que nos ayuda a organizar datos, ¿no? De donde hay datos que intervienen con compras, ventas, ganancias, pérdidas, o de repente precios, para que así cuando uno necesite encontrar el valor adecuado de alguna, digamos, de alguna variable o de algo que debería comprar, lo único que tiene, pero en realidad necesitamos varios ítems, ¿no? Para que me sea útil, ¿no? Varios ítems que yo necesita calcular su precio, lo único que necesito es ingresar la matriz que me da la matriz precio que le llaman allá por la matriz cantidad y pues me sale automáticamente el valor para cada ítem, ¿no? Que uno debería dar, ¿no? Inclusive en Excel, ¿no? Excel también cuando haces arreglos rectangulares, pues él lo ve como matriz también, ¿no? En redes y grafos ni se diga. Por ejemplo, una red neuronal se representa también como una matriz. En generar una red cualquiera, ¿no? Por ejemplo, cuando uno estudia matemáticas discretas, redes que vendrían a ser un tipo específico, por así decirlo, de grafos, también se representan con matrices, ¿no? Y, por ejemplo, una de las grandes aplicaciones que se tiene ahí es cuando uno quiere saber cuántos posibles caminos hay entre dos nodos. Y si el grafo es bastante amplio, pues, o la red es bastante amplia,
uno tendría que ir probando uno con uno, digamos, ¿no? De la manera más primitiva que uno podría pensar. Sin embargo, si nosotros representamos ese grafo o esa red mediante una matriz, encontrar cuántos caminos de tamaño tanto existe de un punto a otro punto, eso equivale a multiplicar la matriz que representa el grafo n veces. Por ejemplo, si yo necesito encontrar un camino de longitud n, por ejemplo, ¿no? Ok. Y bueno, en ingeniería, pues como les estaba diciendo, ya hablamos un montón de cosas. Por ejemplo, gráficos por computador también está dentro de ello, ¿no? Encontrar métodos o implementar los métodos numéricos para la solución de sus problemas también ya está. Digamos, una de las aplicaciones más óptimas que podríamos nombrar ahora, más óptimas, no, perdón, más importantes que podríamos nombrar ahora, por ejemplo, son la solución de ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales, por lo general, no tienen soluciones analíticas. ¿A qué me refiero con soluciones analíticas? A que uno no puede resolverlo ¿no? Manualmente. No sería factible, no se puede, son irresolubles de repente, o nos faltaría, digamos, un poco más de conocimiento que no se ha hecho todavía. Entonces, existen formas numéricas que me ayudan a encontrar la solución. Bueno, tal vez aproximarse a la solución tanto como uno quisiese, y pues lo único que nosotros necesitamos es programarlo, ¿no? Solo que los métodos numéricos sí uno debería programarlo, porque generalmente para encontrar la solución uno tiene que hacer 30, 40, 100 o 1000 pasos, ¿no? Y a veces no, hacerlo manualmente pues no es tan factible, ¿no? Entonces ahí uno tiene que resolver esa ecuación diferencial mediante métodos numéricos, ¿no? Hay muchas ecuaciones diferenciales que se pueden resolver manualmente, pero no. La mayoría deberían hacer numéricamente, ¿ok? De hecho, está probado que si nosotros miramos a todas las ecuaciones diferenciales como un conjunto, el conjunto de las ecuaciones diferenciales que, que no tienen solución analítica, pues es un conjunto no residual. O sea, es casi todo, por decir, solamente algunos, ¿no? Son los que sí se pueden resolver en conjunto, ¿no? Resolver manualmente. Muy bien, empecemos por definir qué es una matriz. Miren, una matriz, así de simple, es un arreglo rectangular, ¿no? Que, como ustedes pueden ver ahora en la imagen, ¿no? En ese caso, tenemos un arreglo rectangular, ¿no? Que está representado por A11, A12. Cada uno de estos A11, A12, en general, cada uno de los A y J, son conocidos como entradas, ¿no? Esa es una entrada. Una entrada. Todos los números que aparecen por ahí son entradas. Ahora, en cada matriz nosotros vamos a poder identificar filas y columnas. Las columnas son, no, valga la redundancia, las columnas que están de manera vertical. Las columnas son, por así decirlo, en el arreglo rectangular, los que se encuentran de manera vertical. Esas son columnas, ¿de acuerdo? Esa es una columna. Pero también podemos enumerarlas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, el que estoy nombrando ahora es la columna 1. Columna número 1, por ejemplo, acá yo tendría la columna número 2, ¿no? La columna número 2, y aquí tendría la columna número n, ¿no? Columna 1, para mí esta es la columna 2, columna 2, me falta la una, columna número 2, y así sucesivamente yo podría enumerarlos hasta llegar a la columna n en este caso, ¿no? Columna n, ¿ok? ¿No? 1, 2, 3, hasta n. Y las que se encuentran de manera horizontal son filas. Son filas. Se me salió más parecido a un cuchillo. Es filas. Por ejemplo, en este caso también, esta es mi fila 1. Fila 1. La siguiente será fila 2. Y así sucesivamente, hasta llegar al último, que sería mi fila M en este caso, ¿no? Fila M. Fila 2. Fila 2 hasta llegar a la fila M. Y como ustedes pueden observar, cada entrada está determinado por dos subíndices, ¿no? En este caso tengo la columna M, fila M, fila M.
Miren, y por ejemplo, si yo saco el AIJ, el I me representa la fila y el J me representa la columna. Por ejemplo, el A12, ¿qué me está diciendo? Es la entrada que se encuentra en la fila 1 en la columna 2. Por ejemplo, el A22 se encuentra en la fila 2 y en la columna 2. Primero la fila, luego la columna. El primer subíndice me indica la fila y la segunda la columna. Y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, hasta el último. Está en la fila M y en la columna N. ¿De acuerdo? De esa manera se representa una matriz. Aunque en programación, ¿no? En general, en toda la mayoría de lenguajes de programación, las matrices lo empiezan contando desde la fila 0 y columna 0, ¿no? Por ejemplo, ahí sería el A00, A01, ¿no? Pero en matemáticas se acostumbra siempre a empezar desde 1, ¿ok? Muy bien. Esta matriz, si tiene esta matriz tiene m columnas y n filas. Entonces se dice que el orden de esta matriz es de orden m por n. Orden o tamaño, ¿no? Tamaño m por n. M siempre son las filas y los segundos siempre son las columnas, ¿no? M filas, n columnas. Y simbólicamente nosotros en lugar, a veces queremos representar una matriz, en lugar de escribir todas las entradas de manera simbólica, lo podemos escribir así. A es una matriz y aquí automáticamente yo tengo que mostrar el orden, que en este caso sería m por n, o el tamaño m por n, ¿no? Y sus entradas son representadas por los A sub I J, ¿no? Donde I representan las filas y J las columnas, ¿ok? Nuevamente repito, cada numerito que está en la matriz tiene un nombre y su nombre son entradas, ¿no? Son las entradas o elementos también se les conoce. Por ejemplo, esta matriz A, ¿no? Otra cosa que también olvidé decir, una matriz A o una matriz cualesquiera se representa entre corchetes y en algunos textos también utilizan los paréntesis, ya sea paréntesis o ya sea corchetes, es lo mismo, ¿no? En este caso yo lo voy a hacer por corchetes. Muy bien, por ejemplo, esta matriz que está por acá tiene dos filas y tres columnas. Por lo tanto, yo puedo decir que esta matriz es una matriz de tamaño 2 por 3, ¿no? Y este I me salió pegado ahí. Es una matriz 2 por 3 porque tiene dos filas, tres columnas, ¿no? Por ejemplo, el A11, o sea, el elemento que está en la primera fila y en la primera columna, es el menos 2. El A12, ¿quién sería? El elemento que se encuentra en la primera fila y en la segunda columna. Primera fila, segunda columna. ¿Cuál es ese elemento? El 3. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el A21. El A21. ¿Quiero saber quién es el A21? Voy el 2 me indica la fila 2 en la primera columna. ¿Dónde se intersectan? En el menos 4. Entonces, el A21 sería el menos 4, ¿no? El A22 lo mismo, ¿no? Segunda fila, segunda columna. ¿Quién es? El 2. Y así sucesivamente, ¿no? Y el último elemento pues será el A23, que en este caso es el 1. ¿De acuerdo? A21. Entonces, ahí tenemos la definición de una matriz. Por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio, ¿no? Dice lo siguiente: escribir explícitamente la matriz. ¿A qué me refiero con explícitamente? Explícitamente, o mostrar explícitamente a algo es mostrar todas sus cualidades. En este caso, pues todas sus componentes. O sea, la matriz donde yo puedo observar cada una de sus entradas. En este caso, por ejemplo, está escrito por comprensión, porque solamente tenemos, ok, la descripción de las entradas, pero yo no puedo ver las entradas. Por ejemplo, la matriz A me dice que la matriz de orden 2 por 3, ¿no? Dos filas y tres columnas, donde A y J es igual a 2i menos J. 2i menos J. ¿Ok? Y el B me dice que es la matriz de orden 3 por 3, o sea, tiene tres filas y tres columnas, donde la entrada que está en la fila I y en la columna J es el mínimo entre I y J. ¿De acuerdo? Vamos a resolver el primer ejercicio. El primer ítem, ¿no? Por ejemplo, puede hacerlo en una hoja aparte, ¿no? Para que salga cuadradito. Los cuadraditos, mejor dicho. Ok, pero déjeme copiar el ejercicio para no estar regresando a cada momento a la hoja anterior. Hagámosela.
Miren, matrices a uno no hay que tenerle miedo, simplemente hay que repasar. Matrices es más teórico bueno, también es práctico al momento de operar con ellas, pero la práctica consiste pues en sumar, restar o aplicar alguna serie de procedimientos que nosotros previamente tenemos que describir, ¿no? Por ejemplo, para encontrar la matriz A, yo lo voy a hacer paso a paso porque después nosotros lo vamos a hacer un poco, luego ya cuando entendamos bien esto, lo voy a hacer un poco más directo. Miren, el AIJ me dice que es una matriz de orden 2 por 3. Eso significa que tiene dos filas, tres columnas. Eso quiere decir que el A debería ser la siguiente matriz. Dos filas, tres columnas. A1, 1, ¿cierto? A1, 2, A1, 3. Ahí ya tendría las tres columnas, ¿no? Aquí tendría, todo esto sería mi primera fila, A2, 1, porque está en la segunda fila, primera columna, A2, 2, porque está en la segunda fila, en la segunda columna, y el A2, 3, porque está en la segunda fila y en la tercera columna. Entonces, para mostrarlo explícitamente, yo necesito encontrar cada uno de ellos, tanto el A1, A11, A12, A13, A21, A22 y A23, ¿ok? Vamos a encontrarlo. Pero recuerden que según lo que tengo por acá, el A y J es igual a 2i menos j. Por ejemplo, si yo voy a encontrar primero el A11, el i vale 1 y el j vale 1, entonces me quedaría 2 por 1 menos 1, lo cual me resulta 1. Entonces ya tengo la primera componente de la matriz. Luego tengo el A12, luego 2 veces i menos j, que en este caso sigue siendo 2, pero i en este caso es 1, ¿no? Entonces debería yo colocar 2 veces 1. Entonces me queda 0, ¿no? Y así yo debería ir encontrando cada una de las entradas. El A13 es 2 por i, en este caso i es 1, menos j, en este caso es 3, lo cual me resulta menos 1. ¿Ok? Y continúo con el otro, por ejemplo, el A21, porque ya terminé con el A13, voy con el A21, en este caso I vale 2, entonces me quedaría 2 por 2 y el J vale 1, ¿no? Lo cual me daría 3. Ahora voy a encontrar el A22, me quedaría 2 por el I que vale 2, menos J que vale 2, lo cual me resulta en 2. Y finalmente el A23, el I vale 2 en este caso, me quedaría 2 por 2 menos 3, lo cual termina en 1. Entonces, una vez encontrado todos los elementos, en este caso mis entradas, para mi matriz me quedarían estos de acá. 1, 0, menos 1. Tal vez le voy a dar otro color. Estos de acá serían mis entradas. ¿Ok? Claro, pero yo debería ubicarlos en la posición que le corresponde a cada uno. Por ejemplo, yo puedo decir en este caso que A está dado por, miren, A11 me salió 1, A12 que me salió 0, el A13 menos 1, ¿no? Aunque el menos no se coloreó. Ya está. El otro 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ahí está mi matriz de manera explícita. ¿De acuerdo? A3, 2, 1. 3, 2, 1. Ya está. Esa es mi matriz A, ¿no? Que me habían pedido en este ejercicio. Y luego, de nuevamente, en el caso del B, es más sencillo porque simplemente me piden el mínimo de I y J, ¿no? Por ejemplo, en el caso de B es una matriz de 3 por 3, misma cantidad de filas, misma cantidad de columnas, ¿no? Entonces, vamos a hacer ese ítem. Yo sé que el B es de 3 por 3, eso significa que B debería ser de la siguiente forma. Bueno, si es B mayúscula, pues voy a tratar de sus entradas también hacerlo con B, pero en este caso B minúscula. B11, B12, B13, ¿de acuerdo? Recuerden que coloco así 1, 2, 1, 3 porque está en la primera fila, segunda columna, primera fila, tercera columna. B21, B22, B23, debería continuar hacia abajo porque son de 3 por 3, B31, B32, B33. Pero recuerden ustedes que según lo que tenemos por acá, el B y J es igual al mínimo o al menor de I con J, ¿no? Por ejemplo, y aquí lo voy a hacer directo porque en calcular el mínimo entre I y J es sencillo, me quedaría así. Empiezo un poquito más arriba, ¿no?
Sí, ahí está. Por ejemplo, el B1, 1, el I es 1 y el J es 1. El menor de ellos, ¿cuánto es? 1. Entonces colocaría yo 1. ¿Ok? El B1, 2, de 1 y 2, ¿quién es el menor? Pues obviamente que 1. Y de 1, 3, pues 1. En este caso me quedó el subíndice que me indica la fila. Por ejemplo, del B2, 1. Ok, el menor es 1. Entonces, aquí, ¿qué me quedó? Pues me quedó 1. Del B2, 2, ¿cuál es el menor? De 2 y 2, el menor es 2. ¿No? De 2 y 3, ¿cuál es el menor? El menor va a ser 2. De 3 y 1, ¿cuál es el menor? Pues 1. De 3 y 2, ¿cuál es el menor? 2. Y de 3, 3, 3. ¿De acuerdo? Me queda 3. Y ya. ¿No? Ahí tendremos nuestra matriz B. Ya está. Esa es mi matriz A y mi matriz B. Como ustedes han podido ver, hemos identificado fácilmente cuáles son las entradas. ¿No? Muy bien. Bueno, matrices, ¿no? En general, nosotros lo podemos interpretar como el RM grande, ¿no? Sino que en este caso, por ejemplo, el R2 yo lo puedo ver como el R por R. El R3, el espacio tridimensional, lo puedo ver como un R2 por un R. Acá el RM, perdón, en la matriz de orden M por N, lo puedo ver como un espacio de M dimensiones abajo por el R de N dimensiones arriba, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, en ese caso, el R1, perdón, la matriz del tipo 1 por 3, por ejemplo, con una fila y 3 columnas, sería la recta real por el espacio tridimensional, que obviamente geométricamente no lo podemos visualizar, ¿no? Pero uno lo podría ver de esa manera. Y más adelante vamos a ver por qué esa definición o esa forma de mirarlo tiene sentido. ¿Ok? Y claro, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos vectores en Rn o en Rm, eh, a veces tenemos, digamos, dos vectores libres, ¿no? Que andan por ahí sueltos, pero al final de cuentas tienen la misma longitud, tienen el mismo sentido y toda la cosa, ¿no? Que si uno mueve el punto de inicio al otro, pues coinciden y los llamamos iguales. Acá lo mismo también, ¿no? Cuando decimos que dos matrices son iguales, cuando las entradas correspondientes son las mismas, o sea, la entrada que está en la posición 1, el 1, 1, tiene que ser igual a la entrada de la posición 1, 1 de la otra matriz. ¿Ok? En general, la entrada que está en la fila I con la columna J de A debe ser igual a la entrada que está en la fila I con la columna J de la otra matriz B. ¿De acuerdo? O sea, las posiciones tienen que ser en las entradas tienen que ser las mismas en las mismas posiciones. ¿De acuerdo? Por ejemplo, bueno, cuando es igual, obviamente lo denotaremos con igual, cuando son distintas, lo denotaremos por diferente, ¿no? Miren, por ejemplo, estas dos matrices son distintas, ¿de acuerdo? ¿Por qué son distintas? A priori, miren, el 1 sí coincide con el 1, hasta ahí no habría problema, 3 con el 3 también coinciden, 9 con 9 coinciden, 5 con 5 coinciden, pues en el siguiente, el 7 con el 6 ya no coinciden, ¿no? Deberían ser iguales porque ambos están en las mismas posiciones. 7 está en la posición 2, 2, y 6 también está en la posición 2-2, ¿no? O sea, está en la segunda fila, en la segunda columna. Deberían ser iguales, pero en este caso no son iguales, por ende decimos que son distintos, ¿de acuerdo? Son distintas esas dos matrices porque los elementos que están en la posición 2-2 son distintos, ¿no? Son distintos. Y, ok, continuamos. Inicialmente vamos a enunciar algunos tipos de matrices, ¿ok? Que más adelante algunas de ellas sí van a ser muy especiales para nosotros. Miren, una matriz de orden M por N es rectangular, ¿cuándo? Cuando M es distinta de N, o sea, tiene más filas que columnas o más columnas que filas, pero nunca iguales, ¿de acuerdo? De hecho, cuando tiene la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas, lo vamos a llamar matriz cuadrada, ¿ok? Una matriz rectangular, ¿ok? Cuando su arreglo, pues es rectangular, no es un cuadrado, ¿no? De las matrices rectangulares tenemos una en especial que es conocida como la matriz fila. La matriz fila es la que tiene obviamente una única fila. No me importa la cantidad de columnas, lo que sí me importa es que tenga una única fila. En este caso tenemos la matriz A, que es 2 menos 3, 1, 5, que uno lo podría ver como un vector, ¿de acuerdo? Por eso es que generalmente a las matrices fila se le denota en lugar de corchetes con fila, ¿no? Porque, digamos, en espacios vectoriales, por ejemplo, una matriz fila para nosotros va a representar un vector. En este caso, esta matriz es de orden 1 por 4. Tiene una fila, 4 columnas.
Así como tenemos matriz fila, también tenemos la matriz columna. Y la matriz columna es aquella matriz que tiene una única columna. ¿De acuerdo? Como tiene una única columna, debe ser de la forma n por 1 o m por 1. En este caso, por ejemplo, sería de orden 3 por 1. Tienen 3 filas, una columna, ¿no? 3 por 1. Tenemos la matriz nula o también la conocida como matriz cero. Bueno, una matriz cero, una matriz nula es aquella matriz de orden, pues cero, perdón, de cualquier orden, pero con entradas todas iguales a cero, ¿de acuerdo? Todas iguales a cero. Por ejemplo, en este caso tenemos la matriz cero de orden 2 por 3 porque tiene dos filas, tres columnas. Tenemos las matrices cuadradas, pues las matrices cuadradas son aquellas matrices que tienen la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas, ¿no? ¿Y por qué se llama cuadrada? Por obvias razones, porque al momento de tener la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas, el arreglo me queda pues un cuadrado, por así decirlo, ¿no? Me queda cuadrado. En este caso tenemos la matriz de orden 3 por 3, ¿de acuerdo? Y cuando es una matriz cuadrada, en lugar de escribir así, por ejemplo, A pertenece a las matrices de orden 3 por 3, simplemente escribiremos así, A pertenece a la matriz de orden 3 por 3, sino que en lugar de colocar 3 por 3, simplemente 3. ¿De acuerdo? Si yo veo por ahí un M sub 3 en lugar de 3 por 3, es porque se trata de una matriz cuadrada de orden 3, ¿no? En lugar de decir que es de tamaño 3 por 3 o de orden 3 por 3, simplemente diré que es de orden 3, ¿de acuerdo? De orden 3. Muy bien. Ok, en una matriz cuadrada, ¿no? Podemos identificar algunos, digamos, componentes que que se van a tornar interesantes o importantes más adelante. Por ejemplo, podemos identificar una diagonal, ¿no? La diagonal que parte de la primera entrada hasta la última entrada es conocida como diagonal principal. Diagonal principal. Y si tenemos una diagonal principal, ¿debemos tener una diagonal secundaria? Sí. Aunque aquí no lo he colocado, pero más adelante cuando estudiemos determinantes sí va a ser necesario saber cuál es mi diagonal secundaria. Y la diagonal secundaria, aunque está muy de la misma color, se parecen bastante. Esta va a ser mi diagonal secundaria, la que está de verde, ¿no? Entonces, la que está de color verde vendría a ser mi diagonal secundaria. Mi diagonal secundaria. Bueno, la diagonal secundaria podría verlo yo como la diagonal que parte del último elemento de la primera fila, de la primera columna, perdón, hasta el primer elemento de la última columna, ¿no? Sale del extremo inferior izquierdo hasta el extremo superior derecho. ¿Ok? Muy bien, esa es la diagonal principal, ¿no? Y miren que la diagonal principal es de la forma I, o sea, los subíndices son lo mismo. Por ejemplo, tengo A1, 1, A2, 2, A3, 3. Si hubiese una matriz de orden mayor, pues A4, 4, A5, 5, A6, 6 y así sucesivamente. Sin embargo, en la diagonal secundaria son todas las entradas, ojo, todas las entradas A y J, donde I más J suma exactamente el orden de la matriz. Por ejemplo, perdón, el orden de la matriz menos 1. ¿No? Por ejemplo, acá tengo, miren, A3, 1. ¿Cuánto suma 3 y 1? Bueno, 3 más 1 me da 4. Una unidad más que el orden de la matriz. 2 más 2, 1 más 3. ¿No? Ok, y a la suma de los elementos de la diagonal principal de A se le llama, ok, traza de A. Aquí está, la suma de los elementos de la diagonal principal de una matriz cuadrada A se llama traza de la matriz A. ¿De acuerdo? Traza. Y la traza no lo coloqué aquí, se le denota así. Por ejemplo, en este caso, la traza de A, que se suele denotar como TRZ, está dado por quién? A1, 1 más A2, 2 más A3, 3. ¿No? Así, sumar los elementos de la diagonal principal. Muy bien, hablemos de matrices triangulares. ¿Ok? ¿Qué es una matriz triangular? Bueno, como su nombre mismo lo dice, ¿no? Debería tener forma de un triángulo, ¿no? Pero, ¿de qué manera debe tener la forma de un triángulo? ¿Ok? Bueno, antes de definir matriz triangular lo vamos a separar en dos partes o en dos tipos, matriz triangular superior y matriz triangular inferior.
¿De acuerdo? Y aquí hay, digamos, a veces el nombre suele llevarnos un poquito a la confusión, pero no. Triangular superior es aquella matriz, ¿no? Cuadrada, ambas son cuadradas, tal que todos los elementos que están por debajo de la diagonal son ceros. ¿De acuerdo? Todos los elementos que están por debajo de la diagonal son ceros. De tal manera que si nosotros observamos los elementos de la diagonal principal, cuando digo diagonal siempre voy a estar refiriéndome a la diagonal principal. Cuando nosotros observamos de la diagonal para arriba, pues me queda un triángulo, ¿no? Y lo que está por debajo debería ser todos ceros. Y cuando digo triangular superior, cuando los elementos no triviales se encuentran desde la diagonal principal hacia abajo, ¿no? De tal manera que yo formo un triángulo, ¿no? De la diagonal hacia abajo. Y los elementos, obviamente los elementos que están por encima de ese triángulo deberían ser cero. Entonces, formalmente, ¿qué es una matriz triangular inferior? Es aquella matriz tal que de la diagonal principal hacia arriba, ¿no? Todos son, o todas las componentes son ceros, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en este caso, A es una matriz triangular superior y B es una matriz triangular inferior, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez que me digan triangular superior, ok, voy a recordar que los números no nulos forman un triángulo hacia arriba. Y cuando digo triangular inferior, debo recordar que los números no nulos, o sea, diferentes de ceros, forman un triángulo, ¿cierto? De la diagonal hacia abajo. Muy bien. Ok, ojo que cuando yo digo no nulos, ok, o sea, todos los que están, los que están por encima de la diagonal principal deberían ser cero, por ejemplo, en este caso, pero lo de abajo, o sea, los que están por debajo de la diagonal hacia abajo, no necesariamente deberían ser todos no nulos. Podrían haber algunos ceros, sí, no hay ningún problema. Pero el requisito principal es que sí o sí, todos los que estén por encima de la diagonal principal sean ceros, ¿de acuerdo? Sean ceros. También tenemos las matrices diagonales, que luego se van a tornar muy, muy importantes para nosotros, para poder categorizar, ¿no? Algunas transformaciones lineales más adelante, ¿no? Miren, todo lo que nosotros vamos a ver en matrices nos van a servir para poder describir transformaciones lineales, ¿ok? Una matriz diagonal es una matriz cuadrada, ¿no? Donde los elementos que están fuera de la diagonal principal son todos ceros. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en este caso, si ustedes observan, los únicos elementos no nulos, okay, perdón, los únicos elementos no nulos se encuentran en la diagonal principal. Y fuera de la diagonal principal todos son cero. Profesor, ¿y qué pasa si el 3 hubiese sido cero? ¿Todavía sería una diagonal, perdón, una matriz diagonal? Sí, no hay problema. Lo único que se debe cumplir es que los que están fuera de la diagonal deben ser cero. Los que están fuera de la diagonal. ¿Ok? Muy bien. Y en este caso, cuando nosotros tenemos una matriz diagonal, ¿ok? Una matriz diagonal, en lugar de escribirlo así, muchas veces se suele denotar así, ¿no? A igual a diagonal, lambda 1, lambda 2 hasta lambda n. Por ejemplo, en este caso, en lugar de escribirlo así, porque de repente me genera mucha notación, lo escribo así, pues, ¿no? A igual a diagonal, cuyas entradas son 4, 3 y 8. Entonces, cuando yo veo así, automáticamente yo lo puedo llevar a esta matriz, ¿de acuerdo? Lo puedo representar de esa manera. Ok, también tenemos la matriz identidad, ¿ok? La matriz identidad es una matriz diagonal, ¿no? En cuya diagonal todos los elementos son unos, ¿de acuerdo? Ahí está. Todos los elementos de la diagonal son unos y el resto son cero, ¿de acuerdo? La matriz diagonal. En el mundo de las matrices, en el mundo de las matrices, la matriz diagonal vendría a ser el 1, ¿no? Que es en los números reales. Por ejemplo, el 1, ¿qué propiedades tiene? Tiene que cuando yo, de la propiedad, por ejemplo, de que cuando yo multiplico el 1 por cualquier otro número, pues me da el número, ¿no? En este caso lo mismo, que si yo tengo la matriz identidad, ¿ok? Que es una matriz cuadrada de orden n por n, entonces en el mundo de las matrices cuadradas de n por n, pues cuando yo multiplique la matriz identidad por cualquier otra matriz de su mismo orden, pues me va a dar la misma matriz, ¿no? Me da la misma matriz.
Profesor, eso quiere decir que si yo en los reales tenía que, por ejemplo, a 5 lo multiplicaba por su inverso multiplicativo, o sea, un quinto, y me daba 1 en el mundo de las matrices. Si yo tomo una matriz cuadrada y lo multiplico por su inverso, ¿también debería darme la identidad? Sí. ¿De acuerdo? Sí. También debería dar la identidad. ¿Ok? Las matrices es un nuevo mundo muy parecido a los números reales. ¿De acuerdo? Tienen muchas, la mayoría de propiedades de los reales se cumplen acá. Pero claro, obviamente tengo que traer todas esas propiedades y contextualizarlos en ese mundo, ¿no? Y para ello tenemos que generalizar esas propiedades, ¿no? Y para eso estudiamos espacios vectoriales. Por ejemplo, aquí está por comprensión. ¿Qué me dice la notación la simbolización por comprensión? Me dice que A y J es 1 si I es igual a J y es 0 caso contrario. Claro, porque yo sé que la matriz identidad es una matriz diagonal donde en la diagonal son todos unos, solo que en la diagonal, las entradas de la diagonal son de la forma A y J. ¿Qué significa A y J? Que están en la misma fila y en la misma columna. Entonces ahí debería ser 1. Y si I y J es distinto, eso significa que está fuera de la diagonal. Entonces deberían ser 0. ¿De acuerdo? Deberían ser 0. Y la matriz de identidad de orden n, nosotros lo vamos a anotar así, I sub n, ¿no? I sub n. Por ejemplo, el I sub 3, o sea, la matriz de identidad de orden 3, es la matriz 3 por 3, la matriz de identidad 3 por 3. Miren, todos son unos en la diagonal y fuera de la diagonal, todos son ceros. ¿Ok? Muy bien. Como ustedes han visto, las definiciones son bien sencillas de captar, ¿no? Claro, pero vale la pena volver a repasar todo eso, ¿no? Ok, veamos transpuestas de matrices, ¿no? Miren, una matriz transpuesta, si yo tengo una matriz A y yo transpongo esa matriz, ¿o qué es la transpuesta de esa matriz? La transpuesta de esa matriz A es aquella matriz cuyas filas son las columnas de la otra matriz. Por ejemplo, en este caso tengo la matriz A. Su transpuesta viene a ser la matriz tal que la primera columna de la matriz transpuesta debería coincidir con la primera fila de la matriz A. O sea, la transpuesta que hace, o la función transposición, ¿no? Lo que hace es convertir filas en columnas. Por ejemplo, primera fila, primera columna. Segunda fila, segunda columna. ¿Ok? Ahí está. Y acá tengo la segunda fila. Por ejemplo, y esta segunda fila, cuando aplico transpuesta a la matriz, se ha convertido en una matriz, perdón, una columna, ¿no? Primera fila, primera columna. Segunda fila, segunda columna. Y si hubiera más filas, pues así, igual. Puedo decir también que me convierte columnas en filas, no hay problema. Por ejemplo, esta es la primera columna, primera fila. Segunda columna, segunda fila. Tercera columna, tercera fila. Cuarta columna, cuarta fila. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y cuando decimos que una matriz A es simétrica? Una matriz A es simétrica, ¿ok? Sí, y solamente si su transpuesta es igual a ella. O sea, yo cambio las filas por columnas, ¿ok? O transformo filas en columnas, debería darme lo mismo, ¿ok? Y claro, cuando yo tengo una matriz simétrica, por ejemplo, ¿qué requisito debería cumplir una matriz simétrica? Justamente para que sea simétrica. Obviamente que sea cuadrada. Porque si ustedes observan, aquí en este caso, mi matriz A es una matriz de orden 2 por 4, ¿cierto? Entonces una matriz de orden 2 por 4. Aquí estoy diciendo que A pertenece a las matrices de orden 2 por 4, o sea, matrices que tienen dos filas, cuatro columnas. Sin embargo, si ustedes observan por acá, la transpuesta ya es una matriz que es de orden 4 por 2. ¿Por qué? Porque tiene cuatro filas y dos columnas. Entonces, para que A sea simétrica, ¿no? A tiene que ser cuadrada también. Porque si A no es cuadrada, ya no puede ser igual a su transpuesta porque ya no tendrían el mismo orden, ¿cierto? Y cuando decimos que A es antisimétrica, decimos que A es antisimétrica
cuando su transpuesta coincide con el inverso aditivo de A. O sea, las entradas de la transpuesta son el inverso aditivo de cada entrada de A. O sea, si en la entrada 1, 1 tenía 2, entonces en la transpuesta debería tener menos 2 en esa posición. ¿De acuerdo? Menos 2 en esa posición. ¿Ok? Y bueno, cuando no es simétrica decimos que no es simétrica. Pero recuerden que antisimétrica no es lo contrario de simétrica. ¿De acuerdo? Una matriz que no es simétrica no quiere decir que sea antisimétrica. Simplemente si no es simétrica digo que no es simétrica. Antisimétrica es una propiedad adicional. Por ejemplo, ¿qué sería una matriz antisimétrica? A ver, una matriz antisimétrica sería, por ejemplo, la siguiente matriz que voy a dar como ejemplo. Por ejemplo, si ustedes dan la siguiente matriz, A igual a 0, 1, 3, ok, y voy a colocar aquí menos 1, lo voy a hacer un poquito más abajo, menos 1, 0, 2, o tal vez 5 para que no suene 1, 2, 3, y acá menos 3, ok, menos 5 y 0. Entonces cuando yo hago la transpuesta, miren, convierto filas en columnas. Primera fila lo convierto en primera columna. Ok, 0, 1, 3. Miren, he convertido la primera fila en primera columna. Y así continúo con el resto, ¿no? Miren, primera fila, primera columna. Entonces la segunda fila, segunda columna, me queda menos 1, 0, 5. Y el otro me quedaría menos 3, hacia la tercera fila, tercera columna, menos 3, menos 5, 0. Si ustedes observan y factorizamos el signo menos, lo puedo sacar afuera el signo menos, me quedaría así. 0, 1, 3, menos 1, 0, 5, menos 3, menos 5, 0, ¿no? Y esto de acá es justamente A, entonces me quedaría menos A, ¿cierto? Entonces la transpuesta está haciendo menos la matriz original. Uno de los requisitos de una matriz, para que una matriz sea antisimétrica, es que la diagonal o en la diagonal sean todos 0. ¿De acuerdo? Sean todos 0. Porque si en la diagonal principal no son 0, pues por ejemplo, supongamos que en lugar de 0, aquí hubiese sido 8, por ejemplo, entonces su transpuesta aquí me hubiese quedado 8. Y cuando yo saco el signo menos afuera me hubiese quedado menos 8. Pero 8 no es igual a menos 8. Entonces cuando yo tengo una matriz antisimétrica, lo que hace al momento de voltear es tener básicamente la misma matriz pero con signo cambiado. Pero los que están en la diagonal principal nunca cambian de posición. Entonces se mantienen con el mismo signo. ¿De acuerdo? Entonces el requisito primordial para que una matriz sea antisimétrica es que su diagonal sea igual a 0. Si yo veo que tengo una matriz gigante y su diagonal no es igual a 0, pues automáticamente puedo confirmar, ¿no?, que no es antisimétrica. ¿Ok? Muy bien, chicos. Ok, continuamos. Ahora vamos a ver algunas operaciones con matrices. Primera operación que vamos a ver, que la más sencilla de todos, es multiplicación por un escalar. ¿Ok? Si yo tengo un número, o sea, un escalar, un número real, y lo voy a multiplicar con una matriz A, pues lo único que debemos hacer es pasar ese número a multiplicar con cada una de las componentes, con todas las componentes. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá tengo A, y si el escalar vale 2, o sea, yo quiero multiplicar 2 veces A, pues a cada numerito que está dentro lo multiplico por 2. 2 por 1, 2, por 3, acá por, perdón, 2 por 1, 2 por 3, 2 por 5, acá está, 2 por 2, 4, 2 por 4, 8 y 2 por 6, 12. O sea, cada uno de los elementos o de las entradas de A lo debo multiplicar por ese número. ¿De acuerdo? De manera simbólica, ustedes pueden ver, aquí me está diciendo que un lambda multiplicado por una matriz A es la matriz cuyas entradas
en cuyas entradas, ¿no? El lambda está multiplicado a cada una de ellas, ¿no? A cada una de las componentes o entradas. ¿Ok? Entonces multiplicar una matriz por un escalar es lo más sencillo del mundo. Muy bien. Ahora, ¿cómo sumamos matrices? Miren, si yo tengo una matriz A y una matriz B, en primer lugar, para hablar de suma, ambas matrices deberían tener el mismo tamaño, el mismo orden. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una matriz 3 por 2, yo solamente puedo sumarlo con matrices de orden 3 por 2. Yo no puedo sumar a esta matriz 3 por 2 con una matriz 1 por 3 o 5 por 5 o 3 por 2, por ejemplo. ¿No? No puedo. Solamente puedo multiplicar esa matriz de orden 2 por 3 por una de 2 por 3. Nada más. ¿Ok? Entonces, ¿y cómo sumamos? Pues componente con componente, componente con componente. ¿Ok? O sea, sumo la componente que está en la posición 1, 1 con la componente que está en la posición 1, 1 de la otra matriz. La que está en la 2, 2 con la 2, 2. La 3, 3 con la 3, 3. Y así sucesivamente, ¿no? Y ahí obtengo una nueva matriz que sería la matriz suma de A y B. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí me dice que cuando yo sumo dos matrices A y B, me da una nueva matriz, IJ, que también debería ser de orden M por N. ¿De acuerdo? Aquí no estoy colocando el subíndice porque se sobreentiende. ¿Ok? Donde C y J, o sea, el que está en la posición IJ, es en la fila I y en la fila J, es la suma de la componente de A que está en la fila I y en la columna J más la componente de la matriz B que está en la fila I y en la columna J, ¿de acuerdo? En la columna J, ¿de acuerdo? Y esa también va a ser una matriz del mismo orden que la de A y la de B, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí tengo la matriz A, que es una matriz de orden 2 por 2, y la matriz B, que es de orden 2 por 2. ¿Las puedo sumar? Sí, porque son del mismo orden. ¿Y cómo sumo? Bueno, primera componente con primera componente, 1 más 5, lo cual me daría 6. Debo sumar 2 más 6, lo cual me daría 8, ¿cierto? Puedo sumar 3 con 7, lo cual me daría 10, y finalmente 4 con 8, lo cual me daría 12. ¿De acuerdo? Entonces, sumar matrices es lo mismo que sumar números, solamente hay que sumar elemento con elemento de las mismas posiciones. ¿Ok? Hasta ahí todo el mundo ha aprendido hasta ahora a sumar matrices, a multiplicar matrices y a identificar ciertos tipos de matrices, ¿no? Ok, muy bien. Continuamos. Uh, multiplicación. Miren, antes de hablar de multiplicación de dos matrices, vamos a hablar de la multiplicación de una matriz fila por una matriz columna. Antes de hablar de una matriz fila por una matriz columna, cabe acotar aquí la diferencia de dos matrices. Por ejemplo, si yo tengo A más B, yo también puedo definir A menos B. ¿Y cómo hago para definir A menos B? Lo mismo, resto primera componente con primera componente del otro y así sucesivamente, ¿no? O sea, resto componentes que están en las mismas posiciones. ¿Por qué? Porque A menos B está definido como A más menos B. Y el menos B es multiplicar el menos adentro, ¿no? Esto lo puedo definir así, A más menos 1 por B, ¿de acuerdo? Y menos 1 por B es pasar el menos adentro y lo mismo que restar, ¿no? ¿Ok? O sea, resto componente con componente para no hacernos problema. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo yo multiplico una matriz fila por una matriz columna? Para multiplicar una matriz fila por una matriz columna, lo primero que necesito es que la fila, ¿ok?, sea del mismo tamaño que la columna. O sea, si la fila tiene n componentes, entonces la columna también debería tener n componentes, ¿de acuerdo? N componentes. N componentes acá y acá n componentes. Y lo que me resulta de multiplicar una matriz fila por una matriz columna, pues es básicamente un número o una matriz de orden 1 por 1. Pero cuando yo tengo una matriz 1 por 1, ¿ok? Es un número, ¿de acuerdo? Ahí se omite inclusive los corchetes. Muy bien. Por ejemplo, ¿cómo hago para multiplicar esta matriz fila por esta matriz columna? En primer lugar, los estoy ubicando así. Y lo que hago es multiplicar primer elemento con primer elemento, segundo elemento con segundo elemento, así sucesivamente, y el último con el último, ¿no? Pero para que exista esa correspondencia dual, o sea, del primero con primero, segundo con segundo, tercero con tercero, hasta terminar, deberían tener la misma cantidad de elementos, ¿cierto? Por eso es importante que tenga la misma cantidad de elementos. ¿Ok?
Y luego, ¿qué hago? Pues esos productos los sumo, ¿no? Entonces, el producto de una matriz fila por una matriz columna me queda primero con primero, más segundo con segundo, más tercero con tercero, y así sucesivamente, hasta el último con el último, ¿no? Y eso me va a dar un número, ¿ok? Muy bien. O sea, me podría dar un número o también lo puedo escribir como una matriz de orden uno por uno, por ejemplo, ¿no? Algo bien sencillo por acá. Algo sencillo. Por ejemplo, supongamos que tenemos la siguiente matriz. La matriz A, que va a ser mi matriz fila. Supongamos que mi matriz fila sea 2 menos 1, 3, 4. Y mi matriz columna sea el B, que va a ser la matriz, que también debería tener 4 entradas. El 3, 0, 6, menos 2. Ya está. Esa es mi matriz. Esta matriz es de orden 1 por 4 y esta matriz es de orden 4 por 1. ¿De acuerdo? 4 por 1. Ahora, cuando yo multiplico A por B, A por B es igual a... Es igual. Aquí escribo la matriz A, ¿de acuerdo? Y luego escribo la matriz B. La matriz B. 2 menos 1, 3. Un segundo, por favor.